muestra que el sufrimiento deja huellas en el cuerpo y la mente. Pero la Biblia advierte que, lejos de justificar el regreso a rituales secretos, debemos buscar identidad y sanidad solo en Dios, no en tradiciones ocultas. Deuteronomio 18, 10 hasta 12. Aquí la resolución es clara. Si sientes que llevas una historia no contada en tus venas, busca respuestas en Cristo, no en prácticas místicas ni genealogías sin discernimiento. La verdadera libertad viene de la fe, no del ocultismo ni del romanticismo cultural. Así iniciamos este viaje, de la fascinación por lo inexplicable a la responsabilidad de discernir entre el eco del pasado y el llamado de Dios en el presente. ¿Estás listo para explorar los riesgos y la redención en la identidad sefardí? Pensemos por un instante. ¿Por qué la cábala y otros misticismos judíos ejercen tanta atracción en descendientes de sefardíes? Desde conceptos como Sefirot hasta el Gilgul reencarnación, estas ideas ofrecen consuelo a quienes sienten un vacío espiritual o dolor heredado. Pero la Biblia no deja dudas. Cualquier práctica esotérica es considerada hechicería, Deuteronomio 18:11. Ahora bien, la ciencia sí reconoce el trauma transgeneracional. La epigenética muestra cómo el sufrimiento de la Inquisición deja huellas en la expresión genética, predisponiendo a la ansiedad o el secretismo. Técnicamente, hablamos de metilación y resiliencia adaptativa. ¿Pero justifica esto revivir rituales prohibidos? Quizá pienses, si la cábala es parte de mi herencia, ¿no estaría traicionando a mis antepasados si la rechazo? Pero la verdad bíblica es que la redención nunca llega por rituales secretos, sino por la fe en el Mesías verdadero. Los rituales ocultos no son resistencia espiritual, sino lazos que perpetúan la opresión. Enfrentemos el conflicto entre el deseo de pertenecer y la advertencia divina. Debemos optar por la obediencia a la palabra sobre la nostalgia de lo ancestral. La solución no es resignificar el misticismo, sino rechazarlo y buscar la sanidad verdadera en Cristo. Así, la herencia sefardí puede ser un puente a la fe genuina, no una excusa para prácticas condenadas. La ciencia explica el dolor. La Biblia señala la puerta de salida. ¿A cuál escucharás tú? Hablemos del judaísmo mesiánico, ese movimiento que busca reconciliar la fe en Yeshua, Jesús, con las raíces judías. ¿Es un puente legítimo para los descendientes de sefardíes o un terreno resbaladizo donde se mezclan verdad y error? El judaísmo mesiánico sostiene prácticas judías como el Shabbat y las fiestas bíblicas, pero interpreta todo a la luz de Yeshua como el cumplimiento de las profecías. Aquí surge el conflicto. Mientras la Biblia sí confirma que Jesús es el Mesías prometido, también advierte contra agregar o quitar a la revelación. Apocalipsis 22, 18, 19. Ahora, podrías pensar, ¿no es hermoso unir mi herencia sefardí con la fe en Cristo? Lo es. Siempre que la Torá y las costumbres no se conviertan en requisitos para la salvación, ni se mezclen con prácticas esotéricas tipo cábala. Las Escrituras llaman a una fe pura, donde la gracia supera la herencia ritual. La resolución aquí es la distinción. Abrazar la identidad judía no significa perpetuar ritos ocultos ni legalismos, sino vivir la plenitud del Evangelio, donde Cristo es suficiente. ¿Tienes dudas sobre cómo integrar tu raíz sefardí con la fe en Yeshua? Busca consejo bíblico, no sincretismos. Así, el judaísmo mesiánico puede ofrecer sentido, pero solo si es filtrado por la verdad bíblica. Evitemos trampas doctrinales y enfoquémonos en el Mesías que une, no en rituales que esclavizan. ¿Preparado para examinar tu fe a la luz de la palabra? ¿Sabías que el sufrimiento de tus antepasados puede dejar marcas en tus genes y emociones? La epigenética y la neurobiología lo confirman. Traumas como el exilio sefardí pueden modificar patrones de ansiedad o resiliencia, pero la Biblia enseña que el mayor peso es el espiritual, la herencia de pecado y la necesidad de redención. Por ejemplo, la duplicación del gen GRI4 se asocia con trastornos afectivos en poblaciones históricamente perseguidas. Técnicamente, esto se llama plasticidad neural, la capacidad del cerebro para adaptarse al dolor. Pero la pregunta es, ¿cómo canalizar ese legado? Ahora, quizás digas, ¿estoy condenado a repetir el sufrimiento de mis abuelos? ¡Claro que no! El mensaje bíblico es que Cristo puede romper cualquier maldición o patrón heredado.
Gálatas 3:13. No resignifiques el trauma a través de prácticas prohibidas, sino entrégalo a Dios para verdadera sanidad. El conflicto se resuelve en la cruz. Allí todo dolor, secreto y maldición ancestral encuentra redención. La resiliencia heredada es útil, pero la liberación espiritual es esencial. ¿Listo para transformar el eco del sufrimiento en testimonio de libertad? En definitiva, la epigenética y la fe no están peleadas. Siempre que la ciencia no justifique lo oculto, usa tu historia como trampolín hacia la gracia, no como excusa para perpetuar cadenas. Hoy, la decisión está en tus manos. ¿Qué hacer cuando sueños, déjà vu o afinidades inexplicables parecen empujar a los descendientes sefardíes hacia lo paranormal? Rápidamente, muchos buscan respuestas en arquetipos junguianos o en la memoria colectiva, pero la Biblia advierte que lo extraordinario debe someterse al discernimiento espiritual. 1 Juan 4:1. Las experiencias paranormales pueden ser el disfraz de influencias engañosas. Técnicamente, hablamos de disociación y sugestión, fenómenos reales pero peligrosos si los interpretamos fuera de la fe en Cristo. No necesitas poltergeists ni prácticas cabalísticas para hallar sentido. Encuentra propósito en el Evangelio. Quizás pienses, ¿no hay nada sobrenatural en mi historia? Por supuesto que sí, pero el verdadero milagro es la salvación, no la repetición de misticismos. La Biblia enseña que Cristo rompe toda maldición generacional, Éxodo 20:5-6, Gálatas 3:13, y que la sanidad no viene de rituales, sino de la fe viva. El conflicto final es este: ¿aceptar el legado de sufrimiento y confusión? ¿O abrazar la libertad y la claridad que solo Jesús ofrece? La resolución está en renunciar a lo oculto y buscar una identidad redimida en la palabra. En conclusión, las vivencias inexplicables pueden ser señales de que necesitas romper cadenas y buscar la redención en Cristo. Si estás listo para dejar atrás el peso del pasado, hoy es el día para orar, discernir y vivir en la libertad de la fe. ¿Te atreves a dar el paso?